cómo escuchar a Dios cuando la vida se siente vacía y solo sigues adelante. Sigues cumpliendo. Te levantas, haces lo que toca, respondes mensajes, avanzas. Desde fuera todo parece normal, pero por dentro algo se fue apagando lentamente, sin ruido, sin crisis, sin un momento exacto que puedas señalar. No estás en rebeldía contra Dios, no estás enojado, no estás perdido de forma dramática. Simplemente estás vacío. Y ese vacío no grita, no llora, no pide ayuda, solo te acompaña mientras sigues adelante en automático. Tal vez por eso duele menos, pero cansa más porque no sabes qué arreglar, ni qué pedir, ni siquiera qué palabra usar cuando intentas orar. Hablas con Dios, pero sientes que tus palabras no llegan a ningún lado. Lees, escuchas, recuerdas verdades que antes te sostenían, pero ahora pasan por ti sin quedarse. Y empiezas a preguntarte en silencio si Dios sigue hablando o si el problema eres tú. Esta parte de la vida casi nunca se predica, porque no parece espiritual, pero es real. Y aquí, justamente aquí, es donde la escucha empieza a cambiar. No porque tú hagas más, sino porque Dios no se comunica igual cuando ya no hay entusiasmo, cuando solo queda presencia cansada. Este mensaje no es para empujarte, ni para despertarte a la fuerza, ni para exigirte fe. Es para acompañarte exactamente donde estás y ayudarte a reconocer cómo Dios habla cuando la vida se siente vacía y aún así sigues caminando. El vacío que no duele, pero desgastado. Hay un tipo de vacío que no se siente como tristeza profunda ni como desesperación. Es más silencioso, un chi de jumbao, pero te va drenando. No te impide funcionar, pero te quita sentido. Es el vacío de repetir los días sin expectativa, de cumplir sin ilusión, de creer sin sentir conexión. Y lo más confuso es que no parece un problema espiritual grave, por eso muchos lo ignoran. Te dices que debías estar agradecido, que otros están peor, que no hay razón para sentirte así, entonces sigues adelante cargando ese desgaste invisible que nadie ve. Pero este vacío no aparece porque te alejaste de Dios. Aparece muchas veces porque has resistido demasiado tiempo sin escuchar lo que tu alma ya no puede decir con palabras. La Biblia está llena de personas que llegaron a este punto, no desde el pecado, sino desde el cansancio prolongado. Personas que no dejaron de creer, pero dejaron de sentir vida en su fe. Y Dios no las rechazó por eso. Al contrario, fue ahí donde cambió la forma de hablarles. Cuando el vacío no duele, Dios no grita. Cuando el alma está anestesiada, Dios nos acuye. Él empieza a susurrar de una manera distinta, más profunda, más lenta, más real. Pero para reconocer esa voz, primero necesitas dejar de pelear con el vacío y empezar a entenderlo. No como una falla, sino como una señal interior de que la forma anterior de relacionarte con Dios ya no es suficiente para la etapa en la que estás ahora. ¿Por qué Dios suele parecer lejano cuando la vida se vuelve repetición? Hay una sensación que aparece cuando los días se parecen demasiado entre sí. No es que hayas dejado de creer en Dios, es que ya no lo percibes cerca. Oras, pero no conectas. Lees, pero no resuena. Escuchas mensajes que sabes que son verdad, pero no te atraviesan. Y entonces surge una idea silenciosa que no te atreves a decir en voz alta. Tal vez Dios se alejó, tal vez ya no me habla, tal vez algo se rompió, pero aquí hay una verdad que libera cuando por fin se entiende. Dios no se vuelve lejano cuando la vida entra en repetición. Lo que se anestesia es la percepción. La rutina no aleja a Dios, pero sí puede apagar la sensibilidad interior. Cuando todo se vuelve predecible, el alma deja de prestar atención. No porque no quiera, sino porque está cansada de no encontrar sentido nuevo en lo mismo de siempre. En muchos momentos bíblicos, Dios parecía ausente no porque hubiera dejado de actuar, sino porque las personas seguían buscando su voz de la misma manera, aunque su interior ya había cambiado. Querían escuchar como antes, sentir como antes, entender como antes, pero Dios no siempre repite la forma. Él permanece, pero ajusta el lenguaje. Y si sigues esperando una voz fuerte cuando ahora habla inquietud, es lógico que sientas distancia. La repetición diaria puede convertirse en un ruido constante. No ruido emocional, sino mental. Cumples tareas, resuelves cosas, sostienes responsabilidades y en medio de todo eso,
la vida espiritual queda relegada a un segundo plano, no por falta de interés, sino por saturación. Dios no se fue, simplemente ya no compite con el ruido. Espera a que aprendas a percibirlo de otra manera. Por eso, en esta etapa, Dios suele parecer lejano. No porque esté lejos, sino porque está más profundo. Ya no se manifiesta tanto en emociones claras o momentos intensos, sino en pequeños ajustes internos, en una conciencia más fina, en preguntas que antes no te hacías. Y si no sabes que Él también habla así, puedes pasar mucho tiempo creyendo que hay silencio, cuando en realidad hay una invitación a una escucha más madura. Este momento no es castigo ni retroceso, es transición. Dios no te quitó su presencia, te está enseñando a reconocerla cuando la vida ya no tiene picos emocionales, cuando todo parece normal por fuera, pero por dentro algo pide otra forma de relación. Y eso, aunque confunda, es una señal de crecimiento, no ya abandono. En el siguiente punto vamos a tocar algo clave que suele generar frustración en esta etapa. El error de buscar a Dios con la misma atención de siempre, cuando tu interior ya no responde igual. El error de buscar a Dios con la misma atención de siempre, cuando la vida se vuelve repetición y el vacío se instala sin hacer ruido. Muchos cometen el mismo error sin darse cuenta. Siguen buscando a Dios de la misma forma en que lo buscaban antes, con la misma expectativa, con el mismo tipo de atención, con la misma intensidad emocional que en otra etapa así funcionaba, y como ya no ocurre lo mismo, concluyen que algo está mal, que Dios se alejó, aunque perdieron sensibilidad espiritual, que la fe se enfrió. Pero el problema no está en Dios ni en tu fe, está en la forma de escuchar. La atención que antes te conectaba con Dios estaba ligada a la novedad, al impulso, a la emoción. Funcionaba cuando la vida tenía contrastes claros, cuando había momentos fuertes que marcaban diferencia entre un día y otro. Pero ahora estás en una etapa distinta. No hay grandes crisis ni grandes celebraciones. Hay constancia, cansancio leve y responsabilidades sostenidas. Y en ese contexto, intentar escuchar a Dios con la misma atención emocional de antes genera frustración, porque tu interior ya no responde igual. Dios no cambió, pero el punto de encuentro sí antes. Tal vez lo percibías en sensaciones intensas, en respuestas rápidas, en momentos claros. Ahora, Él se acerca de una forma más estable, menos evidente, más integrada a la vida cotidiana. Pero si sigues esperando una señal fuerte, una emoción clara, una palabra impactante, puedes pasar por alto lo que Dios ya está diciendo de manera constante y silenciosa. Este error desgasta mucho porque empiezas a esforzarte más en horas, más fuerte, buscas más contenido, te exiges más disciplina, y mientras más fuerzas la atención antigua, más vacío te sientes, no porque Dios se esconda, sino porque estás intentando abrir una puerta con una llave que ya no corresponde a esta etapa. En la Biblia, muchas personas atravesaron este mismo punto. Dios no dejó de hablarles, pero dejó de hacerlo como antes. Ya no con fuego, ya no con sacudidas, ya no con respuestas inmediatas. Comenzó a hablarles a través de procesos largos, de decisiones pequeñas, de fidelidad diaria sin aplausos, y quienes insistieron en buscar solo la forma anterior, se sintieron desorientados por un tiempo. Aquí hay una verdad que libera cuando se acepta. Escuchar a Dios no siempre significa sentir algo distinto. A veces significa prestar atención a lo que permanece, a lo que se repite con suavidad, a lo que no empuja ni presiona. Pero para Oisu necesitas soltar la expectativa de que Dios siempre se manifiesta de la forma que más te impacta. Esta etapa no te pide más esfuerzo espiritual, te pide más honestidad interior. Te pide reconocer que tu forma de escuchar necesita ajustarse, no intensificarse, porque Dios no se fue. Está ahí esperando que dejes de buscarlo como antes para poder encontrarlo donde ahora se está mostrando. En el siguiente punto vamos a entrar en una de las revelaciones más importantes de este camino, que ocurre cuando la fe deja de sentirse viva, pero comienza a sostenerte de una manera más profunda y real. Cuando la fe deja de sentirse y empieza a sostener. Hay un momento en el camino espiritual
que casi nadie sabe nombrar no es cuando pierdes la fe, sino cuando deja de sentirse viva como antes. Ya no hay emoción constante, ya no hay impulso interno que te levante, ya no hay esa sensación clara de cercanía que antes te acompañaba. Y entonces surge el miedo. Piensas que algo se apagó, que tu fe se debilitó, que Dios se volvió distante, pero lo que en realidad está ocurriendo es algo muy distinto. La fe no desapareció, cambió de función, dejó de ser una experiencia que se siente y pasó a ser una presencia que sostiene antes. La fe te impulsaba, ahora te cargan, antes te motivaba a avanzar, ahora te permite no derrumbarte, y eso puede sentirse como pérdida si nadie te explicó que la fe madura no siempre se experimenta como entusiasmo, sino como estabilidad silenciosa. Esta es una de las transiciones más difíciles de aceptar, porque vivimos acostumbrados a medir la fe por lo que sentimos. Si siento paz, creo. Si siento fuerza, confío. Si siento emoción, Dios está cerca. Pero cuando esas sensaciones se apagan, pensamos que la fe se fue con ellas. Y no es así. Lo que se fue la necesidad de sentir para seguir. En la Biblia, muchas personas caminaron largas etapas sostenidas por una fe que no sentían intensamente. No había señales constantes, no había confirmaciones diarias, no había emoción renovada. Había fidelidad en lo pequeño, perseverancia sin aplausos, confianza sin evidencia inmediata. Esa fe no gritaba, pero no soltaba. No brillaba, pero no se rompía. Cuando la fe empieza a sostener en lugar de sentirse, cambia la relación con Dios. Ya no buscas sensaciones para confirmar su presencia. Empiezas a descubrir que Él está, incluso cuando no lo percibes con claridad, que sigues caminando no porque estés fuerte, sino porque hay algo más fuerte sosteniéndote desde dentro. Este tipo de fe no se aprende en momentos intensos, se forma en la continuidad, en levantarte sin ganas y seguir, en orar sin palabras bonitas, en creer sin sentir respuesta inmediata, y aunque no se siente poderosa, es profundamente estable. Es una fe que no depende del estado emocional, sino de una relación que ya no necesita probarse a cada momento. Si hoy sientes que tu fe no se siente viva, no asumas que está muriendo. Tal vez está cambiando de forma, tal vez dejó de empujarte porque ahora te sostiene. Y esa forma de fe, aunque más silenciosa, es la que permite escuchar a Dios en medio del vacío. No desde la emoción, sino desde una presencia constante que no se va. En el siguiente punto vamos a entrar en el corazón de este mensaje. Cómo Dios habla de una manera distinta cuando ya no hay entusiasmo, y por qué ese lenguaje más silencioso suele ser el más transformador. Dios habla distinto cuando ya no hay entusiasmo. Cuando el entusiasmo se apaga, muchos creen que también se apaga la voz de Dios. Asocian su presencia con motivación, claridad inmediata o emoción espiritual. Y como eso ya no está, concluyen que Dios guardó silencio. Pero en realidad, lo que cambia no es la voz, sino el idioma. Dios no deja de hablar cuando ya no hay entusiasmo. Deja de hacerlo de la manera que antes necesitabas. El entusiasmo es un gran inicio, pero no es un buen sostén a largo plazo. Funciona cuando el camino es nuevo, cuando la fe está despertando, cuando el corazón todavía responde a estímulos intensos. Pero cuando la vida se vuelve repetición y el alma se cansa, Dios nos sigue empujando con emoción, sería invasivo, sería superficial. En lugar de eso, comienza a hablar con estabilidad, con ajustes finos, con una claridad que no acelera, pero orienta. En esta etapa, Dios no suele comunicarse con mensajes fuertes, sino con pequeñas convicciones que no se van, no con urgencias, sino con una sensación persistente de dirección, no con respuestas completas, sino con pasos posibles. Es una forma de hablar que no impresiona, pero acompaña. Y si estás esperando sentir algo especial para reconocerla, puedes pasarla por alto. Muchos confunden esta forma de hablar con indiferencia. Dicen, ya no siento nada, así que Dios ya no está. Pero lo que ocurre es lo contrario. Dios está más cerca que antes, tan cerca que ya no necesita llamar la atención.
Ya no busca convencerte con emoción, sino sostenerte con verdad. Ya no quiere que reacciones, quiere que permanezcas. Este lenguaje nuevo suele manifestarse en decisiones que ya no te generan conflicto interno, en límites que aceptas sin luchar tanto, en un cansancio que te lleva a soltar lo innecesario, en una claridad lenta que no se impone, pero tampoco desaparece. Es Dios guiando sin ruido, porque el ruido ya no ayuda en esta etapa. Aceptar que Dios habla distinto cuando ya no hay entusiasmo es liberador. Te quita la presión de sentir algo para creer. Te permite descansar en una relación que no depende del ánimo del día. Te enseña que escuchar a Dios no siempre es experimentar algo, sino aprender a reconocer lo que permanece incluso cuando no hay emoción. Y aquí hay algo clave. Esta forma de hablar solo se percibe cuando dejas de exigirle a Dios que te anime y empiezas a permitirle que te acompañe. Cuando dejas de buscar intensidad y empiezas a valorar esta habilidad, ahí en ese cambio sutil, la escucha se vuelve posible otra vez. En el siguiente punto vamos a dar un giro aún más profundo. Cómo la escucha verdadera muchas veces nace del cansancio, no del deseo, y por qué ese punto suele ser el inicio de una relación más honesta con Dios. La escucha que nace del cansancio, no del deseo. Hay una idea muy extendida que dice que para escuchar a Dios necesitas deseo, ganas, hambre espiritual, que primero tienes que querer, anhelar, buscar con fuerza, y eso es cierto en algunas etapas. Pero hay un punto más profundo, menos romántico y mucho más honesto, donde la escucha ya no nace del deseo sino del cansancio, no del entusiasmo sino del límite, no de querer más, sino de ya no poder seguir igual. Cuando estás cansado de intentar entender, de pedir respuestas, de sostenerte con explicaciones, algo se suelta por dentro. Ya no buscas impresionar a Dios con palabras bonitas. Ya no intentas convencerte de que todo está bien. Ya no finges claridad. Y ese cansancio, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un lugar fértil. Porque es ahí donde dejas de hablar tanto y empiezas a estar... El cansancio auténtico tiene una cualidad espiritual muy particular ante. Vuelve sincero, te quita el discurso, te deja sin estrategias, y en ese estado, aunque parezca contradictorio, la escucha se vuelve más posible. No porque estés más atento, sino porque estás menos defendido. Ya no filtras tanto, ya no fuerzas conclusiones, ya no rellenas el silencio con ruido interior. En la Biblia, muchas de las conversaciones más reales entre Dios y las personas ocurrieron en momentos de agotamiento, no cuando estaban llenos de visión, sino cuando estaban vacíos, no cuando sabían qué pedir, sino cuando ya no tenían palabras. Y Dios no se incomodó con eso. No les exigió más fe, ni más energía, ni más intención. Se acercó tal como estaban. La escucha que nace del cansancio no busca señales espectaculares. Busca un descanso, no busca respuestas completas. Busca verdad suficiente para hoy. Y Dios responde a ese tipo de escucha de una forma muy distinta. No con discursos largos, sino con una sensación de acompañamiento que no se va, no con planes detallados, sino con la certeza silenciosa de que no estás solo en lo que no entiendes. Este tipo de escucha no se practica, se permite, aparece cuando dejas de exigirte sentir algo para poder acercarte a Dios, cuando aceptas que hoy solo puedes estar sin saber qué hacer con tu fe. Y ese estar, aunque parezca poco, es profundamente espiritual, porque no está sostenido por el deseo de sentir algo, sino por la honestidad de no poder más. Si hoy sientes que no tienes ganas de buscar a Dios, pero aún así estás aquí, eso ya dice algo. El cansancio no te alejó, te trajo a un lugar más verdadero. Y desde ese lugar, Dios no necesita levantar la voz. Le basta con estar presente. Y esa presencia, cuando ya no hay deseo, se vuelve una forma de escucha mucho más profunda de lo que imaginas. En el siguiente punto, vamos a aterrizar esta experiencia en algo muy concreto. Cómo reconocer la presencia de Dios en una vida que parece normal, simple y sin nada especial, y por qué ahí, precisamente ahí, Él suele hablar con más claridad. Cómo reconocer la presencia de Dios en una vida aparentemente normal. Cuando la vida se vuelve simple, predecible, sin grandes sobresaltos, muchos asumen que Dios
no está haciendo nada. Creen que su presencia debería sentirse distinta, más evidente, más extraordinaria, pero una de las formas más comunes en que Dios se manifiesta es justamente en lo que no llama la atención, notable, en lo cotidiano, en una vida que parece normal por fuera, pero que por dentro empieza a ordenarse sin que sepas exactamente cómo. Dios no necesita escenarios especiales para estar presente, no espera momentos ideales ni estados emocionales elevados. Su presencia suele hacerse visible cuando empiezas a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, decisiones que ya no te desgastan tanto, reacciones que ya no son tan intensas, pensamientos que llegan con menos ruido. No es espectacular, pero es real, y lo real, cuando se sostiene en el tiempo, transforma más que cualquier experiencia intensa. Muchas personas buscan a Dios en lo extraordinario porque lo normal les parece insuficiente, pero Dios trabaja con constancia. Habita en la repetición, se mueve en la fidelidad diaria que no se anuncia. Cuando empiezas a reconocer su presencia ahí, algo cambia. Dejas de esperar señales grandes para confirmar que Él está contigo. Empiezas a percibirlo en la paz que nos explica, en la claridad que llega sin prisa, en el descanso que aparece sin motivo aparente. La presencia de Dios en una vida normal no siempre se siente como emoción, pero sí como coherencia interior. Las piezas empiezan a encajar lentamente, no porque todo se resuelva, sino porque tú ya no estás fragmentado por dentro. Y esa unidad interna es una de las señales más claras de que Dios está cerca, incluso cuando nada externo parece haber cambiado. Aceptar que Dios se manifiesta en lo simple requiere humildad. Significa dejar de exigirle que se muestre de formas que te impresionen. Significa confiar en que su obra no necesita llamar la atención para ser profunda. Cuando reconoces su presencia en lo normal, la vida deja de sentirse vacía, no porque ocurra algo extraordinario, sino porque descubres que no estabas solo en lo ordinario. En el siguiente punto, vamos a hablar de un ajuste muy pequeño, casi invisible, que puede reabrir la escucha de Dios sin esfuerzo, sin técnica y sin presión. Ese cambio interior suele marcar la diferencia entre seguir avanzando en automático y volver a percibir con claridad. El pequeño cambio interior que reabre la escucha no es un hábito nuevo, no es una disciplina más, no es una técnica espiritual que tengas que aprender o sostener. El cambio que reabre la escucha es mucho más pequeño y por eso mismo más difícil de notar. Consiste en dejar de exigirte sentir algo para poder estar con Dios, dejar de medir cada momento espiritual por lo que produce, dejar de preguntarte constantemente si está funcionando. Cuando la vida se siente vacía, la mente entra en modo evaluación. Evalúas tu fe, evalúas tus oraciones, evalúas si Dios está cerca o lejos, y esa evaluación constante crea una barrera silenciosa, porque escuchar no ocurre mientras estás analizando, ocurre cuando estás disponible. No disponible para entenderlo todo, sino disponible para permanecer, aunque no entiendas nada. Este pequeño cambio interior sucede cuando aceptas quedarte sin respuestas inmediatas, sin huir de Dios ni de ti mismo. Cuando dejas de llenar el silencio con conclusiones rápidas, cuando permites que una pregunta quede abierta sin que eso te genere ansiedad, ahí, justo ahí, algo se acomoda. No porque llegue una voz clara, sino porque se crea un espacio interno donde Dios puede ser percibido sin competir con tus expectativas. En la Biblia muchas veces Dios no habló hasta que la persona dejó de exigir una explicación. No porque Dios castigue la pregunta, sino porque la prisa por entender suele cerrar el corazón. Este ajuste no te vuelve pasivo vuelve presente, y la presencia es el terreno donde la escucha se vuelve posible otra vez. Tal vez este cambio no se note de inmediato, no sentirás un antes y un después marcado, pero con el tiempo algo se suavizará. La oración deja de ser esfuerzo, la fe deja de sentirse pesada. La vida, aunque siga siendo simple, ya no se siente vacía de la misma manera, porque la escucha no volvió como emoción, volvió como compañía. En el siguiente y último punto, vamos a cerrar este recorrido con una verdad que integra todo lo que hemos visto. ¿Por qué Dios no te dejó en esta etapa? Y cómo este lugar donde estás puede convertirse en el punto exacto donde la relación se vuelve más real que nunca. Dios Nuchi
de Shaw. Te está esperando ahí donde estás. Hay una mentira silenciosa que suele instalarse cuando la vida se siente vacía a la idea de que Dios se fue porque ya no lo sientes. Que la distancia es consecuencia de tu cansancio, de tu rutina, de tu falta de entusiasmo, pero la verdad es otra. Dios no se alejó cuando tú te agotaste, no se retiró cuando dejaste de sentir, no se escondió cuando la fe dejó de emocionarte. Él permanece exactamente ahí, en el punto donde ya no tienes fuerzas para sostener apariencias. Dios no espera que llegues a un lugar mejor para hablarte, no espera que recuperes energía, claridad o motivación. No te pide que vuelvas a sentir como antes. Te espera en el único lugar honesto que hoy puedes habitar, en ese seguir adelante sin brillo, en ese caminar sin respuestas, en ese cansancio que ya no intenta explicarse, porque ahí no hay máscaras, ahí no hay discurso, ahí hay verdad. Cuando entiendes esto, algo, si libera, dejas de pensar que esta etapa es un retroceso espiritual, dejas de luchar contra el vacío como si fuera un enemigo, empiezas a verlo como un espacio donde Dios puede acercarse sin competir con emociones, sin imponerse, sin forzar nada, no para sacarte de ahí de inmediato, sino para caminar contigo desde ahí. Escuchar a Dios en esta etapa no significa oír palabras claras ni recibir direcciones inmediatas. Significa reconocer una presencia que no se va, una fidelidad que no depende de lo que sientes, una relación que ya no necesita probarse todos los días para ser real, y eso, aunque no se sienta espectacular, es profundamente transformador. Tal vez hoy no tienes ganas de buscar a Dios como antes, tal vez no sabes cómo orar, tal vez solo sigues adelante porque no sabes qué más hacer, y aún así aquí estás. Y eso no es casualidad, no llegaste tarde, no, te desconectaste, no perdiste el camino, llegaste al punto exacto donde la fe deja de ser emoción y se vuelve compañía. Dios no te dejó cuando la vida se volvió vacía, te está esperando ahí donde estás, para hablarte de una forma más profunda, más real y más cercana de lo que nunca imaginaste.